José John Marulanda es un coronel colombiano, preside la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro de Colombia. Y con él quisiéramos hablar dos cosas que tienen que ver directamente con sus conocimientos, que es primero este anuncio del nuevo presidente colombiano, Petro, de a ver si consigue la paz definitiva porque todavía le queda a Colombia el ELN alzado, ¿no? Eso por un lado. Y dice y le pidió a Maduro que sea garante en la búsqueda de un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y el ELN. Vamos a ver qué es eso de garante y qué opina él. Y por otro lado, la situación de Putin, que Putin anunció feliz y contento que se iba a apoderar de Ucrania en cuestión de 3 días y que además los iban a recibir con aplausos. Parece ser que ni remotamente han sido hasta ahora 3 días y la aplaudieron tampoco, pero vamos a ver qué le falló a Putin en cuanto a estrategia, qué es lo que está pasando. Dicen que esto no es el final de la guerra, estos avances y la toma de territorio del ejército ucraniano que ya llegó hasta la frontera rusa en algunas localizaciones, pero dicen que la guerra es para largo, que eso no se termina. Empecemos entonces con Maduro y más que Maduro, Petro, y este anuncio de buscar una paz, un acuerdo con el ELN, porque después de 58 años, ¿no? Ni el gobierno pudo acabar con el ELN, ni el ELN pudo acabar con el gobierno. Y ya se han hecho en diferentes gobiernos tratados intentonas de llegar a un acuerdo con el ELN, inclusive dentro del territorio venezolano con otros presidentes, por ejemplo en Caracas en 1992, luego en el 2005, 2006, y nada, no ha sucedido nada, entre otras cosas, dicen que porque el ELN no es un mundo único, centralizado, sino que tienen diferentes grupos y no llegan a un acuerdo nunca porque tienen diferentes posiciones, para empezar. Y luego porque el gobierno de Uribe, por ejemplo, le pedía como sine qua non para llegar a sentarse en la mesa, ¿no? De poner las armas, ¿no? Y que se concentrasen en un solo lugar, cosa que para empezar un acuerdo, para empezar a conversar, no sé si lógicamente o no, eso fue rechazado. Mientras el gobierno de Colombia considera hasta ahora, ¿no? Hasta Uribe, que el ELN es un ejército terrorista de guerrilleros desestabilizadores. El régimen venezolano, desde Chávez y también Maduro, considera que es un ejército de liberación y lo respeta y le ofrece territorio. Vamos a ver qué dice un coronel colombiano sobre lo que está sucediendo y qué opina. Bueno, Bienvenido. Napoleón, gracias Napoleón por la oportunidad y la ventana que me das. Yo creo que vamos a tener que dedicar este programa a el ELN, el apoyo, el papel que va a desempeñar el gobierno de Venezuela. Primero déjame corregirte en algo. Con el ELN, el gobierno colombiano en 5 ocasiones diferentes ha intentado un acuerdo. La última, la quinta, se hizo en el Ecuador. Eso fue interrumpido por el atentado del ELN a la escuela de policía. Hasta ahí le duró el encanto al ELN de tratar con el gobierno. Segundo, déjeme decirle que el ELN, que es un grupo narcoterrorista, ha sido engordado, fortificado por el gobierno de Venezuela. Fue el gobierno de Venezuela quien le pidió a células del ELN que se trasladaran hasta el arco minero, hasta el arco que integran los estados Bolívar y Amazonas, el arco del Orinoco, para que desde allí pusiera el orden. Y ahí sucedieron las famosas masacres de Tumeremo. Usted se acordará de eso. No, pero hasta ahora yo no he dicho nada que usted, contrario a lo que me está diciendo. No, Estoy no, totalmente de acuerdo. no, yo le estoy refrescando a usted y a sus audiencias la memoria.
Una vez establecido el orden en esos estados, el ELN el gobierno venezolano empezó a negociar oro, coltán y demás con Turquía, con China, con otros países. Eso permitió que el ELN, que había sido casi que destruido por el presidente Uribe, se fortaleciera y pasara de 800.000 hombres que tenían al momento a los 4.000 y pico que dice tener en este momento alzados en armas en áreas críticas del país: Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, Catatumbo, etcétera. Dicen que tienen ese número de hombres y mujeres alzados en armas y otro tanto como milicianos en las diferentes ciudades. Pero mire, el problema no para ahí. El problema de la paz total que promueve Petro y su gobierno, para nosotros en ACORE es casi que una utopía. Un país como Colombia con 60 años de violencia crónica, cosa que no tiene Venezuela, nunca lo ha tenido. Bueno, tuvo su época de guerrilla, acuérdese usted, Punto Fijo y todo lo demás, pero eso no se ve sino en Colombia. Es el único país de América Latina que tiene 60 años de violencia interna. Y además, Napoleón es el primer productor mundial de cocaína. Entonces, con esas dos premisas, podemos asegurarle a usted que el gobierno ha iniciado un proceso de diálogo con la gerontocracia del COSE, del Comando Central, que fue indiciada con una circular roja de Interpol por el gobierno anterior, que este gobierno levantó, y que se estarán movilizando en este momento desde Cuba, donde les daban protección, hasta Venezuela, para de ahí saltar a Colombia. Pero otra parte es la negociación que se va a hacer con las diferentes cuadrillas y grupos que están a nombre del ELN narcotraficando. ¿Por qué? Porque es que el narcotráfico en Colombia y en Venezuela y en Ecuador produce todo el dinero ilícito que le permite a estos grupos, y estamos hablando solo del ELN, le permite a estos grupos incrementar su pie de fuerza y aumentar su armamento. En eso estamos en este momento, porque una cosa es negociar, repito, con la gerontocracia del COSE y otra cosa es negociar con los señores que están al frente de esas cuadrillas, como usted las quiera llamar, en todos esos sitios que le mencioné de la geografía nacional colombiana y por supuesto en Venezuela. Hay otra observación de fondo. Usted sabe la influencia que tiene Cuba sobre todo el diseño estratégico militar de Venezuela. Usted lo sabe muy bien, los venezolanos lo saben muy bien. La DGCIM, la Dirección General de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, pues está manejada por los cubanos. El ELN fue parido por Cuba hace 60 años. ¿Cómo no entender entonces que ahora el presidente Maduro vaya a convertirse en el gran tutor de esos diálogos entre el gobierno de Colombia y el gobierno y el ELN? ¿Cómo no entender eso? Eso es como poner un ratón a cuidar quesos. Por supuesto que ahí va a salir favorecido el ELN o al menos su gerontocracia, la del COSE. ¿Qué va a pasar con todos los bandidos que hay en las diferentes cuadrillas en Colombia y en Venezuela? Mire, Fundarredes de Tarazona, usted lo conoce, y de Barraes, ha dicho reiteradamente, el ELN ha crecido en Venezuela y está en 11 de los 22 o 24 estados que tiene Venezuela. Y están ahí ejerciendo soberanía, coludidos con las fuerzas militares de Venezuela. Y esto es sumamente grave para nosotros. Hace un poco menos de un año fuimos invitados por el embajador de Rusia a almorzar con él. Y fuimos. Y ante mi queja, fui con varios de los miembros de la Junta Directiva de ACORE, y ante la queja nuestra de que Rusia le estaba suministrando armamento a Venezuela ofensivo, la relación entre Venezuela y Colombia, militarmente hablando, es de 5-1, 6-1, por el armamento, no por el espíritu. Nos quejamos y dijimos, señor embajador, pero es que Rusia le está vendiendo armamento ofensivo a Venezuela. Y la respuesta del embajador fue muy sencilla. Y ¿cuál es el problema? Si ustedes quieren, les vendemos el mismo o mejor armamento. Entonces, ante ese argumento, ¿qué puede usted decir? ¿Está el gobierno interesado en adquirir armamento ruso? Por supuesto. Recordemos que diplomáticos espías rusos fueron expulsados de Colombia y cubanos fueron expulsados de Colombia y venezolanos
espías, fueron expulsados de Colombia durante el gobierno anterior. Ahora tenemos un gobierno afín a las izquierdas gubernamentales de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. No importa que Colombia haya firmado poquito extemporánea la carta condenando a Nicaragua por violación de los derechos humanos, no importa. La realidad es que entre Ortega, Maduro, el señor Díaz-Canel en Cuba y Petro hay una afinidad ideológica que los une. Más la afinidad ideológica entre Petro y Boric en Chile es clara. Entre Petro y Castillo del Perú es clara. ¿Con quién no es afín? Con Brasil. ¿Con quién no es afín? Más o menos con Argentina. ¿Con quién es afín? Con México. Sin embargo, López Obrador no vino a la ceremonia de posesión de Petro. Entonces, esas afinidades regionales son las que están creando un bloque desde el cual se puede amenazar definitivamente la seguridad de los Estados Unidos, todo con un objetivo: manipularnos a Venezuela, que anda enamorada o andaba enamorada de Irán, entre Chávez y Ahmadinejad desde hace 10 años, 11 años. Colombia, la joya de la corona por los dos argumentos que le di hace poco. Se salva Ecuador, pero Ecuador está tremendamente narcotizado. Chile, Cuba, Nicaragua, que ya aceptan los rusos y demás, para amenazar a los Estados Unidos y bajarla del pedestal hegemónico que ha mantenido durante los últimos años. No es pues que estén aquí los chinos, rusos, iraníes y cubanos haciéndonos un favor. Nos están haciendo un favor con interés, y es un interés geoestratégico. No es simplemente que ellos quieran decir, bueno, vamos a sacar a los colombianos de pobres. No, vamos a arreglar a Venezuela. Fíjese usted lo que está pasando con Venezuela. Es la emigración forzosa más grande del mundo, superior a la de Ucrania y superior a la de Siria. Tenemos cerca de 7 millones de venezolanos girando por toda América Latina. En solo Colombia tenemos más de 2 millones de venezolanos. Muchos de ellos, vale la pena decirlo, involucrados con bandas criminales. Entonces, ¿a qué estamos jugando en una eventual negociación con el ELN? Entre otras cosas, nos vamos a quedar a mitad de camino. La paz total, creemos, puede ser una utopía. Por supuesto que estamos de acuerdo con lograr la paz en Colombia y hemos estado toda la vida de acuerdo con eso. Hay que lograr la paz en Colombia, pero ¿qué vamos a hacer con la paz de las bandas criminales, de las FARC? Esta mañana oíamos en las noticias, ya se inició un proceso de acercamiento con la nueva Marquetalia de Iván Márquez, que está, entiendo, en Caracas, en un hospital, en condiciones de salud precarias. ¿Y qué vamos a hacer con el Clan del Golfo? ¿Qué vamos a hacer con los caparros? ¿Qué vamos a hacer con los carteles mexicanos? ¿Qué vamos a hacer con las mafias europeas? ¿Quién va a seguir suministrando cocaína para que se le echen a las narices los norteamericanos y los europeos? ¿Qué piensa Petro de eso? Nos tienen los colombianos rascándonos la cabeza con los pelos de punta diciendo ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que este señor quiere? Esta tarde tuve un programa de Claudia Gurisati, yo usted la ha oído mencionar, Como un no la programa que se conozco llama, bien. un programa que se llama La Noche. Y ahí participó, entre otras cosas, el subsecretario para América Latina, quien manifestó, y ahí está el testimonio en video, que Estados Unidos veía con mucha atención y mucha prevención los acercamientos entre el gobierno de Petro y el ELN, teniendo como testigo, teniendo como garante a Venezuela, que es el que ha fortalecido al ELN. Es que eso no lo podemos negar, eso no lo podemos negar. Entonces, yo me uní a ese foro, ahí estuvo María Fernanda Cabal, que usted la debe conocer también, También. estuve yo. Estuvo este señor de Estados Unidos, Brian, no me acuerdo, estuvo un copellano, estuvo, bueno, diferente gente aquí de Colombia, un programa muy interesante esta tarde que creo que sale esta noche al aire. Entonces, planteadas así las cosas, Napoleón, uno mira con mucho escepticismo un eventual diálogo con el ELN. Mire, Napoleón, yo diría el 80% de los colombianos miramos con mucha duda, casi que con resentimiento, que el ELN ahora reciba canonjías, garantías, beneficios
que no tiene por qué recibirlos porque son narcoterroristas. Narcoterroristas. Ellos no son las monjitas de la caridad vestidas de teología de la liberación que se quieren presentar. Son narcoterroristas y andan dedicados al negocio del narcotráfico. Y el COSE desde Cuba y ahora desde Venezuela y ahora desde Colombia va a seguir proclamando su inocencia del narcotráfico y nosotros no y somos una leyenda y son paja. Son unos bandidos Pero una militarmente cosa, derrotables, pero ahí van. ¿qué gana Petro con todo este juego? Dando por sentado que todo lo que está diciendo usted es cierto. ¿Qué gana Petro? Petro necesita ser como ahora hacen toda esta gente, irse apoderando, tener cada vez más poder, porque él llega débil en el poder, ¿no? Porque hay independencia de poderes en líneas generales, para irse apoderando de cada uno de los diferentes poderes de ahí. Y no perder popularidad. Si ellos llegan a un acuerdo, gracias a Maduro y sus negocios, que son los mismos para todos ellos, para Petro, para Maduro, para Ortega, para todos ellos, se llega a un acuerdo de decir, bueno, ustedes siguen con el narcotráfico porque nos interesa el narcotráfico. Ustedes siguen en Venezuela porque a Venezuela los avala. Okay, pero aquí no me hacen actos terroristas. Nos hacemos los pendejos. Vamos a llegar, a anunciarle al mundo que gracias al gobierno de Petro, uno de los principales logros que ha hecho es terminar ya con lo que no pudo terminar de hacer Uribe ni su sucesor. La paz, la paz. Y los diferentes asaltos que hagan, especialmente en Venezuela, ¿ok? Esos son bandas, pero no es el ELN, ni es la FARC, ni nada de eso, sino son disidentes. El cuento que inventaron, la FARC buena y la FARC mala, el policía bueno y el policía malo. Entonces, hacerlo, yo creo que lo que pretenden hacer es lo mismo, el ELN bueno y el ELN malo. ¿Qué piensa usted de eso? No, estoy de acuerdo contigo, Napoleón. Napoleón, se me está quedando sin batería el celular. Yo voy a meterme a mi computador para poder continuar contigo esta charla. Entiendo que tú lo estás grabando. Sí, pero el Para la problema es grabación. que yo no tengo aquí el técnico, por lo tanto, voy a esperar porque no sé editar. Ah, ya. Espérate un segundo. Ok, Espérate un segundo. Para ahí, voy por el cargador y lo conectamos ya mismo. ok. El, Estamos conversando, repito, con un militar colombiano, con el coronel José John Marulanda, que es presidente de ACORE, que es la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro. Y teníamos dos puntos por hablar con él. El punto justamente del anuncio de Petro de tratar de llegar a un acuerdo para la paz definitiva en Colombia con el ELN, y anunció, y Maduro naturalmente aceptó, que fuera garante en esa búsqueda de un acuerdo de paz entre el gobierno y el ELN. Y el otro punto que ya me adelantó Marulanda, que va a ser muy difícil porque no nos va a alcanzar el tiempo, es la situación de Putin y lo que está pasando con Putin. Bueno, ya tenemos a Marulanda en cama. Ahora, yo no sé, ahora veo tres imágenes diferentes. Dame un segundo, Napoleón. Ujú. Y salimos. A ver, estoy viendo dos. Para mí, esto es chino, lo que está pasando técnicamente en el programa, en el programa de hoy. Pero, en fin, Bueno, aquí estamos. ahora sí. Ahora sí. Entonces, estábamos diciendo que no es, que todo esto es un show, ¿no? Que Petro necesita, si es posible, subir aún más la popularidad, ¿ok? Como le sucedió el primer año a Chávez Frías, que ganó por una minoría, pero una mayoría de la minoría que ganó, y empezó a hacer una serie de medidas que le dieron una mayor popularidad.
que luego se convirtió en un dictador y después un tirano, luego se dijo realmente lo que pensaba. Al principio hablaba de que Fidel Castro era un dictador cuando estaba de candidato, luego se entregó por completo a Fidel Castro porque no solamente Chávez, muchos presidentes democráticos, ¿no? Se embobaban con Fidel Castro. Me da la impresión que Petro, que es inteligente, está siguiendo el mismo patrón, está utilizando exactamente los métodos democráticos legales para llegar al poder. Y ya por fin llegó al poder. Ahora necesita, ¿no?, cada vez tener más poder para hacer lo que ellos llaman la revolución, que no es otra cosa que una involución. Bueno, Napoleón, yo estoy de acuerdo con su razonamiento, pero déjeme decirle una cosa, y esto le va a sonar a usted familiar. Colombia no es Venezuela, Ah, y nosotros decíamos que Venezuela no era Cuba. pero ahí es un problema, Napoleón, porque es que Cuba está a miles de kilómetros de Venezuela, pero para Colombia, Venezuela está aquí a pocos kilómetros de nosotros. De modo que decir que Colombia no es Venezuela es una argumentación un poquito coja. Claro que estamos viendo lo que pasa en Venezuela, claro que en Colombia, a diferencia de Cuba, tenemos 2 millones de venezolanos asilados. Claro que en Colombia nos damos cuenta de las barbaridades de Maduro. Entonces, desde ese punto de vista, Petro no la tiene fácil. Petro no es como Chávez, de pronto un poco más inteligente para un país tan exigente como este, que a diferencia de Venezuela, tiene 6 décadas de violencia interna y es el primer productor mundial de cocaína. Tiene que un gobernante ser suficientemente astuto para lograr un éxito. Déjeme decirle esto, el 80% de los colombianos no le creemos a Petro. Todos anhelamos que haya paz, o lo que digo, todos queremos que haya paz en Colombia, a diferencia de Venezuela, que tenía mucho parecido con Cuba, que estaba a miles de kilómetros de distancia. Aquí no, aquí tenemos otra realidad y eso lo argumentaba yo con unos paisanos suyos hace poco. Le decía, no me entiendo. Cuando yo digo que Colombia no es Venezuela, es porque Colombia no es Venezuela. 6 décadas de violencia, primer productor mundial de cocaína, violencia generada por esa producción de ese alucinógeno. Colombia no es Venezuela. Y el que está al frente, como Petro, que se dedicó por 40 años a atacar el establecimiento, llegó por fin a la presidencia y la verdad es que lo último que ha hecho es dar tumbos, ¿no? Uno de esos tumbos, una de esas irrealidades de él, es decir, ya vamos a iniciar negociación con el ELN. ¿Cuántos ELN hay en Venezuela? No había. Y los únicos que hay, de acuerdo a Fundarredes de Tarazona, están en 11 estados. Pero antes, ¿qué había? No había nada. No había FARC, no había ELN. Allá abrazaban a las FARC, vengan a Venezuela, muchachos. Pero no sentían el rigor de la violencia que los colombianos hemos sentido durante 60 años. Sí, pero ahora Petro tiene el dinero del gobierno y el dinero del narcotráfico. Sí, ¿Ok? sí, sí, Y lo que mueve el mundo hoy en día, lamentablemente, es la droga. Ese es el sí, gran poder, esa es la sí, gran industria. sí. Y Colombia, ¿no?, al igual que México, son dos poderosos países en cuanto a la droga. Entonces, Petro no está solo, no es fácil, ¿no?, que lo tumben, ¿no?, por mucho que viole la Constitución. ¿O qué piensa usted? No, yo estoy de acuerdo con usted. Le hago una aclaración. Todo el mercadeo de los carteles mexicanos es producido en Colombia, no en México. Los carteles mexicanos lo único que hacen es mercadear todo lo que producimos en Colombia, seguido muy de cerca por el Perú, cuyos cultivos ilícitos siguen creciendo, por Bolivia, tercer productor mundial de cocaína. Entre Colombia, Perú y Bolivia nosotros producimos casi que el 99% de la cocaína que se echan a las narices el resto del mundo. Entonces, esa diferencia hay que hacer. Segundo lugar, Petro, a pesar del dinero que pueda adquirir a través del narcotráfico y a través de las finanzas del Estado, le va a quedar muy difícil convencernos a los colombianos que él lo que quiere es darnos bienestar y alimentos a todos. Mire, Napoleón, en Colombia el DANE, usted sabe qué es el DANE, el No, Departamento no. de ¿Qué es? Estadística, estadística.
Las estadísticas en Colombia dicen claramente que más de la mitad de los colombianos se van a la cama con 2 comidas al día. Hombre, eso no sucedía en Venezuela cuando llegó Chávez. Aquí en Colombia sucede y es una realidad. Y no es que Colombia no es Venezuela, es que no es Venezuela. Bueno, Esa Venezuela realidad estaba es, en crisis desde antes de la llegada de Chávez, eso es verdad. Su momento, su gran momento empieza a flaquear en los años 90, eso también es verdad. Mientras que cuando los colombianos votan por Petro, Colombia y Chile son los países que estaban creciendo. De toda América Latina eran los que más crecían, pero así todos votaron por Petro y en Chile votaron por el Boric. el, el 700.000 votos de diferencia entre Petro y su inmediato sucesor, el señor Rodolfo Hernández, por quien todos votamos en el convencimiento que él era antipetrista. Y ahora puede ver usted a Rodolfo Hernández que entregó sus banderas y es un senador más, ¿no? Entonces, no es... No tienen dirigentes entonces la derecha. El Eh, último eh, fue es, Uribe. es correcto, estamos de acuerdo en eso. Y la Napoleón izquierda Uribe se es el que... encargó de desprestigiarlo y de tratar, y lo van a terminar logrando, porque siempre logran eso, meterlo preso. Mire, ya estuvo preso. Sí, yo sé, pero Y ahora, le dieron... ahora con Petro No, va a ser peor todavía. Petro lo convocó y él fue a la casa de Nariño y habló con Petro. Petro convocó a María Fernanda Cabal para asegurarle la seguridad de sus hijos, especialmente de uno que tuvo que salir del país. Petro convocó al esposo de María Fernanda, a José Félix Laforí. Petro ha convocado a todo el mundo. ¿Cómo era que hasta el Partido Conservador ha ido a comer en las lentejas que les ha ofrecido Petro? Pero lo que queda claro es de que nosotros los que están, los militares retirados, que es en mi caso, los analistas políticos, que es en mi caso, todos los expertos en seguridad y defensa, miramos a Venezuela, vemos a Colombia y recabamos lo que hemos dicho, momentico, momentico. Colombia es Colombia, no es Venezuela. Que nos quieren imponer un patrón, cierto. Que él sigue la guía que le han enseñado los anteriores, cierto, pero créame, Napoleón, que él tiene unos contrapesos muy fuertes en la precaria mayoría que mantiene en el Congreso de la República. Va a ser muy difícil, no imposible, no imposible, pero va a ser muy difícil que los tradicionales godos o conservadores, como les decimos aquí, los liberales de César Gaviria, le accedan a Petro todo lo que él pida a través de una ley. Va a ser muy difícil. Ahora, él es el ejecutivo, sí, tiene mando, sí. Mire lo que acaba de hacer con el nombramiento del nuevo ministro de Defensa. Mire lo que acaba de hacer desechando a los militares que se quedaron con sus penachos enredados mientras él se iba a darle el mando al de la policía. Ojo, porque ahí sí sigue el patrón de América Latina. ¿Cuántos son los muertos de Nicaragua? ¿Quién los hizo? La policía nicaragüense. ¿Cuántos son los muertos de su país? ¿Quién los hizo? La Guardia Nacional, no el Ejército, la Guardia Nacional y grupos paramilitares. ¿Cuántos son los detenidos en Cuba? ¿Quién los hizo? La policía, no el Ejército. Y así sucesivamente. Va a pasar lo mismo en Colombia. Ese es un temor que tenemos todos, que la policía se convierta en la guardia pretoriana de Petro y sus amigos. Ahora, dentro del gobierno, a un mes, porque estamos hablando de un gobierno de solo un mes, y creo que esta es la segunda demanda, solo un mes, no hay todo el acuerdo que él quisiera para que cantaran todos la misma melodía. Hay muchas disensiones, hay mucho cuidado, mucha prevención con Gustavo Petro Rego y su ideología, pero que nos quiere llevar por el camino que usted planteó, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, ojalá tenga razón en lo que está Ojalá, diciendo y ojalá. ese optimismo no lo pierda. Ojalá sea así, No, todos lo necesitamos. soy pesimista, Napo, soy pesimista. Optimismo no, soy pesimista. Bueno, Bueno, pero entonces, ¿qué nos puede decir de ese acuerdo? ¿Qué se gana con eso? ¿Qué quiere él con ese anuncio? ¿Y lo que, hasta dónde se va a llegar según su punto de vista? Ya yo le dije mi punto de vista y está de acuerdo conmigo en una parte por lo menos. ¿Qué piensa usted? Esa es la pregunta. ¿qué pienso yo? Pienso que el acuerdo de paz con las FARC va a fracasar. No porque los del COSE, los viejitos del COSE,
no quieran aceptar las propuestas del gobierno, sino porque los dirigentes de nivel mediano de las diferentes bandas del ELN o que se autodenominan ELN van a seguir en guerra. Más que en guerra, van a seguir narcotraficando. Pero si lo dejan ser narcotraficantes, eso no es un problema ni para Petro, creo yo, ni para No, Maduro. no es un problema, no es un Al problema, pero revés. van a seguir narcotraficando. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Que van a recibir dinero por el narcotráfico. Ojo, Napoleón, ahí están los Estados Unidos. Eso no es que, sí, hagan plata con el narcotráfico, que no, momentico. Hoy se pronunció Brian, no me acuerdo, subsecretario para el hemisferio occidental, y se pronunció muy fuerte en contra de ese acuerdo con Venezuela, diciendo que había que tener en cuenta que Venezuela era cohabitante del ELN en su territorio y le advirtió fuertemente. Veas el programa de Claudia Gurizati esta tarde, Siempre véalo, lo veo en NTN 24. NTN 24, ahí está Eso la y declaración de Liliana este Chirino señor. son los que más me gustan. Bueno, exacto. Entonces, Estados Unidos es un actor importante en esto. Recuerde usted que los principales consumidores de la cocaína colombiana son los norteamericanos. Después sigue el sudeste asiático, el sur del Pacífico, Europa. Entonces, hay un libro que se llama 000, no sé si lo tengo por aquí a mano, de un italiano, en donde él narra su experiencia propia en Europa, diciendo cómo todas las élites políticas, deportivas, de diversión, económicas, todas se meten su dosis de cocaína a la nariz para mantenerse activos en este mundo postindustrial. Está el caso de China, que supuestamente persigue y fusila a quienes trafican. Mentiras. China está posicionándose estratégicamente desde México hasta Chile, puerto de Talcahuano, en Chile. Y Quiero el otro puerto, recordarle, y perdone que lo vuelva a interrumpir, quiero recordarle que los famosos acuerdos de paz que el presidente colombiano se llevó hasta el premio Nobel, ¿no? Esos famosos acuerdos de paz que ya vimos la realidad, esas reuniones eran en Cuba, es decir, no en un país neutral, en un país a favor de la FARC, ¿ok? Entonces no sé por qué se extraña que, es más, hasta que se reúnan definitivamente solamente en Venezuela y que Maduro sea el garante. Claro, Maduro tiene que ser el garante. Lógico que sea el garante Maduro. nosotros no somos tan optimistas como usted, No, Napoleón. que yo no soy optimista, yo soy muy pesimista. Yo creo que el optimista es usted. No, hombre, ¿cómo se le ocurre? Yo soy muy pesimista, soy más pesimista que usted. No vamos por buen camino, Napoleón. Claro que no. No vamos por buen camino. Y al frente solo tenemos nubarrones y solo tenemos amenazas de tempestad. Luego, no soy optimista, soy pesimista. Y vamos a ver qué pasa en Brasil. Ah, Vamos a ver qué el, pasa en Brasil. el problema de Brasil es que la estadística muestra que Lula parece estar adelante en las encuestas, pero hay que esperar el juicio de las urnas, porque Bolsonaro ha hecho muy buenas cosas ahí. Entonces, ¿qué podemos esperar del gobierno de Petro? Hombre, no mucho, no mucho. Él nos está llevando por el camino incorrecto y en ese orden de ideas, la sociedad civil, que no es amiga de Petro, está organizándose, buscando nuevos liderazgos y demás, aunque déjeme decirle que la derecha, por definición, es dispersa. No es una derecha unificada con un solo líder o varios líderes, sino que es una derecha dispersa como obedece a una derecha en cualquier parte del mundo. La izquierda, autocrática, staliniana, sí tiene unos líderes que son casi que naturales porque tocan la fibra de la emoción de la mayoría de la opinión pública. Y los demócratas lo único que saben es, ¿no? Los políticos demócratas lo único que saben es organizarse para elecciones. Y tratan a los narcotraficantes y tratan a los delincuentes al lumpen, como decía Marx, que eran los grandes enemigos de la revolución, según Marx, tratan al lumpen que está en Miraflores como si fueran políticos. Ese es un gravísimo problema que tiene. Y recuerde que la gente de la sociedad colombiana, ¿no?
no es nada equitativa, ¿no? Ahí hay una enorme diferencia entre los que tienen dinero y el maltrato a los que no lo tienen. Entonces, ahí se gesta justamente todas estas ideas de los flautistas de Amelín. Yo estoy aquí para defenderlos, yo estoy aquí para darles la comida, para darles el trabajo, porque el empresario es un explotador y un ladrón. Y cuando ellos llegan al poder, los explotadores, los ladrones como ningún otro, ¿no? Son ellos. En Venezuela creció como nunca antes con Chávez y con Maduro la pobreza. Con ellos, han sido los explotadores del dinero de los venezolanos, se han robado más dinero. O sea, cualquiera de esos dirigentes tiene más dinero que la misma recién muerta, la reina que tanto hablan, la reina de Inglaterra, ¿no? Tiene mucho menos dinero que Diosdado Cabello, que Maduro, que la hija de Chávez. Y esa es la realidad. Así es. Pero se nos Totalmente de acabó el acuerdo con tiempo. usted. Pero es que tienen que saber vender las ventajas de un país democrático, las ventajas de la libertad para cambiar de trabajo, para hacer un negocio sin lo más rápido posible, para conseguir puestos de trabajo para la gente, para la educación rápidamente. Y cuando hacen cosas buenas de educación, como hizo el anterior presidente de ustedes, saberlas promocionar y que lleguen a la mayoría, porque de nada solamente vale, ¿no? Hacer las cosas bien. La gente se tiene que enterar. Oh, muchas gracias, Napoleón, por esas sabias instrucciones. Vamos a ver si las seguimos. No, no, eso no son instrucciones, son lamentaciones. Bueno, Está bien, está bien. un abrazo, José. Ok, Bueno, Napoleón, un gusto hablar contigo. Para el próximo programa hablamos de Rusia y Ucrania, ¿vale? la semana que viene entonces. Ahí estaremos, Dios mediante. Aunque la cosa es para largo, creo yo. Creo yo Coronel también, creo yo. José John Marulanda, presidente de ACORE, que es la Asociación de Colombianos o la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro. Gracias, John. ¿Sí? Hasta luego.